Tengan muy buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestra sala de conferencias para darle continuidad al estudio de esta grandiosa doctrina reveladora que el maestro Samael nos entregó. En este caso vamos a tratar de comprender este tema del rayo de la creación, que es tan profundo, que revela y devela entonces cómo el universo es creado, por qué y para qué, a partir de procesos energéticos desconocidos para la ciencia misma, pero que en estos tiempos empezamos a conocer de otra manera o por descubrimientos de los físicos que se acercan entonces a la partícula original. Y esto es lo que vamos a tratar de estudiar en esta tarde, en esta hora de clases, para introducirnos de esta manera a esta sabiduría grandiosa que el maestro Samael nos entregó. Partimos de el Génesis, cuando se habla que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice entonces el Evangelio de Juan. Esto coincide con la teogonía también de los mayas y de los aztecas antiguos, por supuesto, cuando en el Popol Vuh encontramos que dice: esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo el tranquilo. No había nada dotado de existencia. Así hablan los sabios mayas en el Popol Vuh, refiriéndose entonces a la noche cósmica. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepehu Cucumat. Los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Cucumat. De grandes sabios, de grandes pensadores, de su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios. Y así hablaban los sabios mayas y hablan los sabios mayas en el Popol Vuh, antes de la creación. Esto nos va a ayudar mucho entonces a ir comprendiendo este estado previo de oscuridad, de inmovilidad, de reposo absoluto en el Pralaya, en la gran noche cósmica. Y nos dice el maestro: antes del amanecer del día cósmico, el universo dormía en la terrible oscuridad. Al comienzo o aurora de cada universo, la eterna luz negra u oscuridad absoluta se convierte en caos. Es evidente, dice el venerable, que la luz increada tiene un origen ignoto, absolutamente desconocido para nosotros. Y afirma: las tinieblas son en sí mismas padre, madre, la luz su hijo, dice la sabiduría antigua. De hecho, del caos superior, de esa oscuridad profunda, surge la luz, brota la luz y da paso a la creación. Y por eso aparecen en los momentos de la creación misma, en el amanecer de la vida, aparece y se activa el ejército de la voz.
Dice el maestro, celebró los rituales del fuego cantando en lengua sagrada. La gran palabra cristalizó en figuras geométricas que se condensaron mediante la materia prima de la gran obra, dando origen a todos los fenómenos de la naturaleza y a todo cuanto existe. A todo cuanto existe. Dicen los venerables maestros que Dios geometriza. La palabra toma figuras geométricas y de ahí entonces el logos, los Elohim creadores, deforman el universo con el verbo sagrado. En toda palabra existe un valor externo y otro interno, nos explica el venerable. Es precisamente el valor interno, la sustancia principal de la palabra. El elemento interno de la palabra no se encuentra comprendido dentro de nuestro espacio tridimensional. Hablamos que el verbo en sí, el verbo creador, tiene un espíritu divino. Hay una vida detrás de cada palabra, de cada sonido. Y eso es lo que es posible que haga surgir la vida. Y también es posible que haya entonces producir la aniquilación o la desintegración de lo que está creado. Para que vayamos entendiendo el orden de donde surge la vida, vamos a introducirnos un poco en esto de la cábala y sobre todo en estos aspectos que en Pistisofía se le llaman aeones. El aeón 13 en sí es la parte más oculta del absoluto solar. El absoluto es el ser de todos los seres, es el origen de todos los dioses. Es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Él se expresa como movimiento y reposo, abstractos, absolutos. La noche cósmica, esa oscuridad del cual habla el Popol Vuh, el silencio profundo. El absoluto es luz increada que no hace sombra por ninguna parte. Durante la noche profunda del gran pralaya, silencio profundo. Pero luego en el amanecer de la vida es donde el ejército de la palabra se activa, comienza su trabajo de la creación y amanece el día cósmico. El verbo en sí es la causa del espíritu y de la materia, pero no es ni uno ni la otra. El absoluto es la causa de todo cuanto existe. Pero ni es el espíritu, ni es la materia. Está mucho más allá de eso. El maestro nos hace una reflexión en sus obras y dice, ¿qué es la partícula de Dios? Dice, recordemos que básicamente el bosón de Higgs o partícula de Dios es una partícula que recoge la masa y le da tamaño y forma, permitiendo la formación de los átomos que conforman todo el universo. Es la partícula fundamental de lo que se conoce como el mecanismo de Higgs, una especie de campo invisible presente en todos y cada uno de los rincones del universo y que hace que las partículas inmersas en él tengan masa. El bosón de Higgs es un tipo de partícula elemental con un papel fundamental en el mecanismo que origina la masa de las partículas elementales. Es la partícula asociada al llamado campo de Higgs, especie de continuo que se extiende por el espacio formado por incontables bosones de Higgs. Nos dice, es la partícula fundamental de lo que se conoce como el mecanismo de Higgs, una especie de campo invisible presente en todos y cada uno de los rincones del universo y que hace que las partículas inmersas en él tengan masa. Interesante, pero dice el venerable maestro Samael, nosotros los gnósticos afirmamos en forma enfática y solemne que la materia se compone de ciertos objetos definidos
conocidos correctamente con el nombre de punta. Los sabios gnósticos, a través de rigurosas observaciones científicas, pudieron comprender profundamente que los punta no son átomos, ni nucleones, ni partículas de ninguna clase. Los punta son entidades absolutamente desconocidas para la física contemporánea. Diversos punta, bajo el inteligente impulso del logos creador, vienen a constituirse en todo eso que llamamos neutrinos, partículas, nucleolos, átomos, moléculas, estrellas, galaxias, universos, etc. Nos dice y nos revela investigaciones de fondo con el sentido espacial desarrollado plenamente en forma íntegra me han permitido verificar que los punta tienen un bello color dorado. La experiencia mística directa me ha permitido evidenciar claramente que los movimientos de interacción de los punta se desarrollan de acuerdo con la teoría de la mecánica ondulatoria moderna. Nos explica el maestro. El movimiento ondulatorio mecánico de los punta se procesa en series que pasan de una dimensión a otra y a otras. Los 7 órdenes de mundos tienen su causa, causorum, origen y raíz en 7 series de punta. Esto es la energía invisible. Esto es la causa, causorum de todo lo existente y de toda la creación. Esta es la energía que modulan los cosmocratores, los Elohim, a través del verbo sagrado para que surja la vida, para que surja la creación. Si nos auxiliamos de esta diapositiva, estos 7 órdenes de vida y obedecen entonces a las 7 combinaciones de los punta, son los llamados 7 cosmos. 7 cosmos. Y tratamos entonces de exponer en la diapositiva, graficar, dijéramos, con un esfuerzo de este tipo, para que nuestra mente pueda entonces hacerse una idea del origen de la creación. Si vemos arriba, en lo que el Divino Maestro Jesús le llama el Aeón 13, el Aim, de ahí entonces, en el impulso hacia la manifestación, el Aim luego da paso a la segunda zona del absoluto solar, que es el Aeón 12, el Ein Sof. En el Ein Sof están todos los átomos divinales de todo, que son el ser atómico de todos los seres que existen aquí sobre la faz de la Tierra, por ejemplo, y en todo el universo. En el esfuerzo entonces de manifestación, dijéramos, ese tercer aspecto del absoluto que se le conoce como el Ein Sof Aur o el Aeón 11. El Ein Sof Aur está formado por infinita cantidad de soles espirituales, que ya es una energía organizada, y cada sol físico tiene un sol espiritual. Dijéramos que los soles espirituales son el alma, el espíritu de cada uno de los soles que puedan existir en el infinito o en los infinitos. A esta región formada por los soles espirituales, que es la razón de ser, el espíritu de la vida que vibra y palpita en cada uno de los soles físicos, a esta es la primera región de existencia que se le llama protocosmos. Y de ahí vienen entonces los demás órdenes de vida en forma descendente hacia la cristalización o dijéramos materialización de lo que es la energía extremadamente sutil
Si vamos a hablar de la INS, dijéramos que es el océano universal de vida donde solo existe esos puntac. Para la razón humana o para el intelectualismo humano, eso es total vacío, es nada, absolutamente nada. Porque no es capaz el cerebro humano o la mente humana de concebir que es la razón de la existencia. Ese a lo que el maestro Samael le llama el océano universal de vida. Pero en ese impulso hacia la creación misma, en ese rayo, y el impulso que hace el omnimisericordioso, que es el Padre de todo cuanto existe, o el Padre de nuestros padres, aparece entonces en existencia ya con cierta manifestación las tres fuerzas primarias de la creación. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y descrito en todas las culturas, en todos los libros sagrados de diferentes nombres según la cultura. Esa región es la región del Creador, es la región precisamente de donde impera el verbo de los Elohim creadores. Eso es el Jehová, la región del Jehová o Yod Jebaujé. Si lo viéramos desde el punto de vista de los aztecas, es la región de Quetzalcóatl, el creador mismo, o Cucumat, como le llamaban los mayas en el Popol Vuh. Esa región, ese segundo cosmos, conocido como Aiocosmos, y por debajo del creador está toda la creación misma. Están las grandes galaxias que ya constituyen un macrocosmos. Dentro de las galaxias entonces millones y millones de sistemas solares que constituyen un deuterocosmos que ya vibran y palpitan con cierta carga energética de los puntas y ya tienen existencia física. Dentro de un deuterocosmos, que son los sistemas solares, aparece otro orden de vida, que son los mesocosmos, todos los planetas que flotan ordenadamente de acuerdo a la mecánica celeste en el espacio, constituyen un mesocosmos. Y las humanidades que habitan en estos planetas son un microcosmos. Dentro del microcosmos y la región más alejada del Padre es el tritocosmos, que es el séptimo orden de la creación, séptimo orden de vida. Nos vamos a detener un poco en esto para que vayamos comprendiendo un poco, analizándolo, reflexionando sobre este tema. Primero, el absoluto es la vida libre en su movimiento. Es la suprema realidad, el espacio abstracto que solo se expresa como movimiento abstracto absoluto, felicidad sin límite, omnisciencia total. El absoluto es luz increada y plenitud perfecta, felicidad absoluta, vida libre en su movimiento, vida sin condicionamiento, sin límites, donde ya no existe ningún condicionamiento. Ningún condicionamiento. Si hablamos ahora sobre este gran océano, el absoluto tiene estos tres aspectos de los que estamos hablando. Ain o Sat, como le llaman los. Luego el Ain Sop. Y después del Ain Sop, el Ain Sop Aur, que ya constituye entonces en el impulso de la creación, dijéramos, ya constituye aquella región donde está el origen de la vida misma. La energía entonces que vibra detrás de los soles físicos. Detrás. Dijéramos que, por ejemplo, en nuestro sol de Ors, que nosotros vemos en la mañana y sabemos que se oculta, este sol tiene un alma, tiene un espíritu. Y el espíritu de esta alma es precisamente su sol espiritual, el sol espiritual.
que es de donde emana la energía, donde emana la vida, donde emana entonces toda esa vibración y toda esa energía que irradia vida y da vida en abundancia a todo cuanto existe. Por debajo de la Ein Sof Aur está el Creador. La Cábala le llama Keter, Chomá, Binah, que constituyen en sí el Logos creador, el Logos solar. Es decir, el Yod Jehová hebreo, el Jehová hebreo, etcétera. Los Elohim, de lo cual hablaba Moisés, que son los creadores que crean entonces con la palabra, el verbo en sí, el verbo. Por eso habla entonces tanto el Génesis como el libro de Juan. Y entonces este creador hace surgir entonces el macrocosmos, hace surgir la creación y todo lo que nosotros vemos en el profundo cielo estrellado. La naturaleza pues tiene múltiples juegos en el espacio infinito, pero los puntas son el fundamento vivo de cualquier tipo de materia, cualquier átomo. Para que surja un átomo de hidrógeno, de lo que sea, tiene que estar relacionado con cierta cantidad de puntas que le dan entonces forma y masa y organizan entonces la estructura atómica de cualquier unidad. Y luego ya viene la fusión de los átomos para darle forma a determinados tipos de moléculas, y así viene la creación hasta formar las grandes galaxias, hasta formar los universos. Y eso mismo opera en la formación de nuestro cuerpo físico. Así pues, esto nos viene a ayudar a la comprensión del logo solar, de esas tres fuerzas donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, surge el impulso, surge entonces la orden de la creación. Me recuerda entonces esta frase que nos repite el venerable Maestro Samael cuando dice: el Padre, entonces el Señor, ordena al Espíritu Santo: id y fecundad a tu esposa, la materia caótica. Y le dije: para que surja la vida. Y entonces tú verás, porque sabe lo que tiene que hacer. Entonces el Espíritu Santo empieza el proceso del desdoblamiento para dar paso a la creación según los rituales del fuego en el Edén trascendido, en el Edén precisamente del infinito, donde se genera la creación divina, dijéramos, donde se emplea y pone en actividad la fuerza creadora de los dioses. Si vemos Keter, el Padre de todo lo creado, la Cábala llama a esta primera emanación espiritual de la Ein Sof, el inefable anciano de los días, que es el ser de nuestro ser, el Padre, Madre en nosotros. Nos explica que no pudiendo expresarse el Ein Sof, el absoluto, no pudiendo manifestarse en el mundo físico limitado, se expresa por medio de sus 10 sepirotes. Hay un orden de manifestación en esos 10 sepirotes, por medio del árbol de la vida de los cabalistas hebreos. Pero para que esto surja y para que se ponga en movimiento toda esta estructura de vida, entonces debe haber un impulso que desciende desde el absoluto solar. Y vemos arriba esas tres partes: el Ein Sof y el Ein Sof Aur, el Aeón 13, el Aeón 12 y el Aeón 11. Por encima del Aeón 10, que es el Padre, el anciano de los días, del Aeón 9, que es el Hijo, Chomá, el Crestos cósmico, y el Aeón 8, que es el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo entonces desciende esa energía hacia esa zona oscura, y
hace entonces, fecunda la materia caótica. Pero lo que ocurre primero de eso es que ellos entonces, Él, el Señor del Espíritu Santo, evoca dentro de sí mismo su aspecto femenino y surge la pareja divina. Surge entonces del andrógeno, se separan entonces los dos polos para que pueda crear. ¿Dónde lo hacen? Entonces, en una región donde los cabalistas hebreos nunca hablan de ese Sepirot, nunca hablan de esa región, pero que en el árbol de la vida aparece como Dat, gran misterio. Ese es las tinieblas de donde surge la vida, las tinieblas profundas de donde surge la luz. Dice, al inicio de la aurora del día cósmico, la heterogeneidad se desenvuelve de la homogeneidad. Renace el ejército de la voz para volver nuevamente a crear. Nacen los Elohim, se ponen entonces en funcionamiento. Ponen en acción el torbellino electrónico para la creación de estos, de la vida en sí. Y dice el venerable, habéis oído de Brahma, él es el mismo Padre, Madre e Hijo. Brahma es el creador, según la teogonía indostán. En el amanecer de cada Mahamvatara o día cósmico, la mónada se desdobla nuevamente en la duada y en la triada. Entonces aparece en ese sepirote misterioso que nadie habla de ello. Es la región donde los dioses pueden crear, donde los dioses y los Elohim crean de acuerdo a la palabra. Y la energía creadora del tercer logos entonces da origen a la vida. Nace en sí el fuego sagrado. ¿Por medio de qué? Por medio del poder de la cruz. El poder donde se cruzan entonces los dos polos energéticos de ella y de él. Y entonces la materia caótica, que es el espacio abstracto absoluto, concibe en sí la vida. Y la vida en sí es el fuego sagrado, es el Crestos. Entonces Chomá, el Cristo cósmico, entra en el vientre de la Divina Madre Cósmica de Maha Kundalini y concibe la vida en sí, concibe. Nos dice el venerable, en el espacio profundo y dichoso es ciertamente la incomprensible seidad, la mística raíz inefable de los 7 cosmos, el origen misterioso de todo eso que conocemos como espíritu, materia, universo, soles, mundos, etcétera, etcétera. Y nos sigue diciendo, mucho se ha hablado sobre el sagrado sol absoluto, y es obvio que todo sistema solar está gobernado por uno de esos espirituales soles. Todos los soles, el absoluto no está en una región inmensamente lejos, sino que se acerca a la humanidad y a sus criaturas por medio del sol físico. Nuestro sol precisamente, nuestro sol de Ors, es el cuerpo físico del Crestos cósmico, que es en sí el espíritu que vibra y palpita de forma oculta. Las octavas laterales de este sol mismo vienen entonces de el absoluto solar, que se acerca a nosotros, aquí ahora, con este sol que nos alumbra. Realmente son soles espirituales extraordinarios, centellantes, con infinitos esplendores en el espacio, nos dice el venerable. Ahí, detrás de cada sol, hay un sol espiritual. Hay un alma del sol, de espíritu del sol, y de ahí irradia esa energía que se percibe en el espacio, que se puede entonces, ahora esa energía manásica, electrónica y etcétera, radiantes de esferas que jamás podrían percibir los astrónomos a través de sus telescopios. Y entonces entramos al análisis de cómo entonces está organizado la creación misma.
partiendo de que cada uno de estos soles, el absoluto solar aquí se acerca a nosotros y está tras el sol físico. Y esos son precisamente lo que constituye la región de vida del protocosmos, el origen, impulso energético que da la vida y que sostiene el orden cósmico en todo el universo. A eso se le llama el protocosmos, de donde surge la vida. Región archidivinal de infinita felicidad, la única ley, la voluntad del Padre. El tercer aspecto es el Ein Sof Aur, que es el protocosmos, según la cábala hebraica. Ahí se encuentra el primer cosmos, el protocosmos puramente espiritual, el absoluto solar formado por múltiples soles espirituales, que son el alma de cada uno de los soles físicos que se conocen. Los soles espirituales constituyen el protocosmos. Son regiones divinales de la Ein Sof Aur, el tercer aspecto del absoluto solar, punto de la creación, de donde se origina. Nosotros entonces tenemos nuestro absoluto solar, que está tras el sol físico, que nos da vida y que tiene y mantiene el orden en su sistema, ¿no? En el sol central espiritual, gobernado por la única ley, existe la felicidad inalterable del eterno Dios viviente, nos dice el venerable. Es el alma del sol, el espíritu del sol. Desafortunadamente, conforme nosotros nos alejamos más y más del sagrado sol absoluto, penetramos en mundos cada vez más y más complicados, donde se introduce el automatismo, la mecanicidad y el dolor en la medida que nos alejamos. El segundo orden de vida, es el segundo cosmos de tres leyes, es el aiocosmos, donde está el creador. ¿Sí? La dicha es incomparable porque la materialidad es menor. En esa región cualquier átomo posee dentro de su naturaleza interior tan solo 3 átomos del absoluto, que son, y ya le dan origen a estas 3 fuerzas primarias de la creación. Es la región del demiurgo, arquitecto del universo, del creador, del Padre creador de todo cuanto existe. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahí sale la ley del 3, la ley del Santísimo Triamansikano, la ley que crea el universo con esas 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice santo afirmar, santo negar y santo conciliar. El firmamento, formado por todos los soles, planetas, etcétera, constituyen el aiocosmos, región divinal y regida por las 3 leyes primarias de la naturaleza. El ejército de la voz, el verbo creador, está ahí. Y de ahí se origina entonces surge la creación y surge la vida. El tercer cosmos ya es lo visible, porque esto es invisible para los ojos físicos. Pero la creación misma, ya lo que flota sobre el espacio sagrado, es lo que se conoce como el macrocosmos o el tercer cosmos, las galaxias en sí. Y luego la sumatoria de millones de galaxias dan origen a un infinito. De ahí espacio abstracto, absoluto, vacío. ¿Verdad? Y luego comienza otro infinito con otros millones y millones de galaxias. Y así está organizado. Todo está, dijéramos, y ha surgido y surge del absoluto solar. Cada galaxia es un macrocosmos y está gobernado por 6 leyes. Ahí la materialidad aumenta porque cualquiera de sus átomos posee en su interior 6 átomos del absoluto. Y hay 6 leyes que lo rigen a cada una de estas unidades cósmicas. El macrocosmos está dentro del aiocosmos. El macrocosmos contiene toda la creación. Millones de deuterocosmos, mesocosmos y microcosmos están, dijéramos, dentro de un macrocosmos. Un macrocosmos, obviamente, contiene a todo el resto de cosmos, a todo el resto de vida.
Si nosotros vemos entonces nuestra galaxia, más o menos ahí, y vemos ese punto de luz que señala la flechita, y es nuestro sistema solar de Ors. Cada uno de los sistemas solares constituye un deuterocosmos. Nuestro sistema solar es uno de ellos, gobernado por 12 leyes. Ahí encontramos más densa la materia debido al hecho concreto que cualquiera de sus átomos posee en sí 12 átomos del absoluto. Todo sistema solar del infinito es un deuterocosmos, un cuerpo celeste viviente regido por 12 leyes. Y vamos viendo entonces su orden, cada uno de ellos. Todo sistema solar constituye eso. De donde sea, hay millones y millones de sistemas solares y de soles en nuestra galaxia. Millones y millones de deuterocosmos dentro de este macrocosmos llamado Vía Láctea. Entonces un deuterocosmos es el cuarto orden de vida, y el cuarto cosmos son cuerpos siderales o unidades de vida regidas por 12 leyes del absoluto solar. Dentro de un deuterocosmos están los mesocosmos, es decir, los planetas que forman ese sistema solar, que forman ese deuterocosmos. Estos ya están regidos por 24 leyes. Cada planeta están regidos por 24 leyes. Constituyen un mesocosmos, cuerpos vivientes regidos por 24 leyes. Los planetas de cualquier sistema solar de la galaxia ocupan el quinto lugar en el orden de la creación. Son el quinto cosmos. Nuestro planeta Tierra es precisamente el mesocosmos que nos contiene a cada uno de nosotros, que nos contiene y que nos da vida, donde tenemos entonces nuestro ser y nuestras fantasías y nuestras ilusiones. El quinto cosmos es el mesocosmos, que contiene entonces a millones de microcosmos, regido por 24 leyes, 24 átomos del absoluto. Todo planeta de donde sea es precisamente un mesocosmos. Ahora veamos, el mesocosmos contiene a millones de microcosmos. Nosotros, cada uno de nosotros es un microcosmos. En el orden de la creación, somos el sexto cosmos en el orden de la creación. Estamos definitivamente lejos del Padre, lejos del absoluto solar. Entonces, este orden de vida, o sea, todos nosotros los seres humanos que habitamos en este planeta, somos un microcosmos regido por 48 leyes. El microcosmos hombre está contenido en el universo, pero en su anatomía oculta encontramos el universo dentro de la estructura atómica del cuerpo físico. Hemos sido hechos de acuerdo a imagen y semejanza de todo el universo. El árbol de la vida palpita dentro de nosotros mismos de forma atómica. Así pues, que el universo nos contiene y nosotros contenemos al universo, dijéramos, en forma cuántica, en forma de partícula, en forma atómica. Eso es muy interesante. Así entonces, en el orden de vida aparecemos cada uno de nosotros, es un microcosmos. Vivimos dentro de un mesocosmos, y nuestro mesocosmos vive dentro de nuestro deuterocosmos, y así hacia arriba. Todos estamos dentro del seno del Padre, dentro del Padre. Absolutamente nadie está fuera del Padre en este orden de vida. Ahora, ¿qué ocurre dentro de nosotros? Porque hay un cosmos más, hay un séptimo orden de vida. Si estudiamos el sexto cosmos o el microcosmos, dice, gobernado por 48 leyes, encontramos que en cualquier átomo del organismo humano percibimos dentro de él, mediante la divina clarividencia, los 48 átomos del absoluto. Pero dentro del microcosmos existe el tritocosmos, es el reino mineral sumergido del planeta Tierra.
y atómicamente existe dentro del microcosmos, hombre. Le da forma a lo que el maestro le llama entonces infiernos atómicos del hombre, que son individuales, cada uno tiene sus propios infiernos atómicos. Y esto lo describe lo que describe Dante Alighieri en la Divina Comedia, esos 9 círculos dantescos, desde el primero o más superficial, ya regido por 96 leyes y se va multiplicando hacia abajo de una manera cada vez más lejos del Padre, incrementa la mecanicidad, el dolor y el sufrimiento. Si vemos en esta diapositiva, intentamos entonces mostrar cómo desde la Insop, donde está la infinita felicidad, donde tenemos cada uno de nosotros un átomo superdivinal que es nuestro ser, luego de la Insop Aur, donde está nuestro sol espiritual, aquí ahora detrás de este sol físico. Entonces nos dice que la Insop es el 12 Sepirote o el 12 Aeón, y su antítesis, su sombra fatal es el abismo, lo que en Cábala le llaman los clifos, y lo que describe Dante Alighieri en la Divina Comedia. Más abajo de Malkut, el mundo físico, están los clifos, que son los mundos infiernos. Eso constituye el tritocosmo, el séptimo orden de la creación, el reino mineral sumergido. Tiene una razón de ser y por qué lo han creado los dioses. Y es parte definitivamente de la creación. Nos dice el Venerable que si queremos nosotros reconquistar la libertad, debemos libertarnos de tanta mecánica y tantas leyes y volver al Padre. Cada uno de nosotros aquí cumple una misión. Está definitivamente el Padre, nuestro ser, nuestro Ein Sof, nos envió con una tarea. Y la tarea es bajar, descender a esta región mineral sumergida para que experimentemos el máximo del sufrimiento y de la mecanicidad. Y cuando estos átomos se vayan autorrealizando y estas esencias se vayan autorrealizando de regreso, irán tomando conciencia de la libertad, de lo real y de la felicidad que van adquiriendo en la medida que van acercándose de nuevo hacia su origen, hacia su Padre Celestial. Nuestra alma no es de este mundo, está aquí de paso y tiene que cumplir un trabajo, un deber. Eso que se le llama el deber parloc del ser. Descender hasta esta región, bajar a la región mineral donde existe el punto más alejado del Padre, ahí en el 9º círculo dantesco, y tratar entonces de liberarse y de ascender por miles y miles de años de nuevo hacia el Padre. Ese es estos 9 regiones definitivamente son una espantosa mecanicidad. El primer círculo dantesco lo rigen 96 leyes y se van multiplicando y se van duplicando hasta llegar al 9º círculo dantesco con 864 leyes. Una espantosa mecanicidad. El tiempo infinitamente, casi eterno. Eso tiene un objetivo este lugar. Tiene un objetivo, es un lugar de purificación y de limpieza de nuestras almas. Obviamente que antes de penetrar y descender a esta región mineral sumergida, cada uno de nosotros como microcosmos podría cumplir el deber cósmico de regresar al Padre, que es el deber parloc del ser, sin necesidad de bajar o de descender tantas veces a la región mineral. Y eso se logra con la revolución de la conciencia, con la autorrealización íntima del ser. Ese es el deber, el por qué hemos bajado. ¿Por qué nuestras almas están aquí ahora dentro de esto? De hecho,
toca descender de forma involutiva. La vida desciende y sale del origen, de la sale del absoluto, a través de los 7 órdenes de vida, y desciende incluso al trito cosmos, para luego reconquistar su estado original cuando regresa de nuevo al absoluto, cuando regresa de nuevo a su Padre, tal cual lo expresa el Hijo pródigo, ¿no? Tocar fondo aquí, comprender su estado, recordarse a sí mismo, recordar que tiene un hogar celestial. Eso es el asunto. El deber es bajar, porque el ser quiere subir. El ser quiere subir. Y como se los decía la vez pasada, en el absoluto no hay cursos de nivelación. Un ser de allá, en la Ein Sof, quiere ser más, quiere saber más, quiere tener más gloria, entonces baje. Si quiere subir, tiene que bajar. Esa es la ley. A una exaltación le precede espantosas humillaciones, y para eso tiene que bajar. Cuando va de regreso, va valorando, aquilatando cada cosa que se va conquistando de nuevo, cada estado nuevo, cada átomo de felicidad lo va comprendiendo, y cuando regresan estos seres, regresan convertidos en dioses solares y se fusionan a su Ein Sof. Entonces tienen conciencia plena de la felicidad porque han vivido el otro extremo. Si allá se vive entonces la máxima felicidad, en el trito cosmos se vive el máximo de los dolores y sufrimientos. Entonces esto sintetizan entonces toda esta sabiduría. Como el ave fénix se levantan, se incineran en sí mismos y entonces comprenden la felicidad absoluta que hay allá en su hogar celestial de la Ein Sof. El trito cosmos sirven para eso. Está representado por los 9 círculos de la Divina Comedia, que el Dante Alighieri representó de una forma extraordinaria en ese libro, y que el maestro Samael develó en un grandioso libro de si hay diablo, si hay infierno y si hay karma. Lo amplía, lo devela, lo revela, lo enseña como es. Entonces este orden de esta última parte de la existencia, el 7º orden de la creación, tiene un objetivo bien importante, porque es donde entonces se purifican las almas. Y para las almas de los dioses caídos es definitivamente importantísimo comprender que cuando regresen allá al seno de su real ser, cuando cumplan con su deber parlok y se autorrealicen estas almas, comprenderán absolutamente lo que se va conquistando en ese proceso ascensorial hasta el absoluto. Nos dice el venerable Tarot y Cábala que el absoluto es tinieblas profundas para los ojos humanos y luz increada y terrible para la jerarquía inefable de los Paramartasadyas. Paramartasadyas define a la humanidad superdivina que habita en esa región del absoluto solar. Y nos dice en ese libro, del abismo sale la luz, por eso nos toca descender a las tinieblas para destruir al yo, al Satán, para arrancarle la luz a las tinieblas, y esa es la razón por la cual nosotros estamos dentro de este cuerpo físico. Los clifos, pues, este reino mineral sumergido, tienen una razón importantísima de salir de ahí, para que entonces el que ascienda comprenda la absoluta felicidad que hay en el seno del Padre. Así
de experimentar el máximo sufrimiento a volver al máximo de la felicidad es algo extraordinario. De esa manera definitivamente nosotros entendemos cómo esta creación ha contemplado cada una de estas etapas y estas regiones de vida con sus características, con su misión que cumplir. Así, debemos recordar este séptimo cosmos, que es el tritocosmos del Dante Alighieri, ¿no?, que sirve para la purificación de estas almas. Por eso el maestro Samael en este mismo libro, el Tarot y Cábala, dice que los dioses mediante el fuego surgen del abismo y se pierden en el seno del Padre Cósmico Común. Los dioses no se hacen allá, vienen a rivalizarse aquí abajo. Y los que logran vencer toda esta mecanicidad de la vida, los que logran vencer la ilusión y la fantasía aún dentro de su cuerpo físico y se levantan del lodo de la tierra, se convierten en esos cosmocratores que son necesarios para la creación de mundos. Y dicen los antiguos egipcios, dice, los espíritus con cabeza de gavilán alcanzarán el sagrado anclado. Están refiriéndose a aquellos espíritus que han descendido de la tierra y que se han autorrealizado, que se han convertido en un verdadero Quetzalcóatl, que han fusionado su serpiente a su águila y que luego se liberan en el absoluto, alcanzarán esa región de vida y de dicha eterna que se llama el absoluto solar local, se le llama el anclado. Los espíritus con cabeza de gavilán alcanzarán el sagrado anclado. Entonces comprenderemos que todas las regiones del universo tienen su razón de ser y que esta región donde nosotros estamos precisamente son una interfase de donde puede una alma o un ser autorrealizarse y ascender de nuevo hacia su Padre. La experiencia de descender al reino mineral sumergido dentro de los clifos, dentro de estos 9 círculos dantescos, es precisamente para la purificación y de las almas, de las esencias, para que se liberen. Y entonces esto lo vamos a ver nuevamente y lo vamos a ver, a comprender a través de otras leyes que vamos a estudiar, que son la ley de retorno y recurrencia y de la revolución de la conciencia, para comprender cuál es la función que hacen esta región aquí, de la región física, el reino de Malkut, que comprende la región física, este hidrógeno 48 y toda la región del interior del planeta o nuestros infiernos atómicos aquí ahora dentro de nosotros mismos. Espero pues que les haya quedado un poco más claro este orden de la creación, la función de los 7 centros y de los 7 cosmos, para qué y por qué han sido creados. Si hay alguna pregunta, la vamos a contestar. Ya ahora terminamos por cuestiones de tiempo.